mano, cierra tus ojos, deja que inunde tu corazón. Alza tus manos, cierra tus ojos, deja que inunde tu corazón. Alégrate, pueblo de Dios, porque te llore de Dios de ti. Alégrate, pueblo de Dios, porque te llore de Dios de ti está. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con humildad y confianza vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. La tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Los hombres que aman al Señor, te alabamos, te bendecimos. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu bendita gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Tú eres el Cordero que quita el pecado, atiende nuestras súplicas y ten piedad. Tú que estás a la derecha del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que aman. Tú solo eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
Ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia fruto de buenas obras. En el nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la ley. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua. Desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el ambón de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo levantó las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor resto en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de forma que comprendieran la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quienes no tienen, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran al corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agradezcan las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Dios, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no solo uno. Si el pie dijera: no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaré por eso ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejará por eso ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo iría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es solo uno. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies: no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables, los más apreciados. Los menos decentes, los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían.
Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia, en el primer puesto de los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Todos tienen un don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Palabra de Dios. Purifícame la vida, corazón, porque pueden ser dignamente santo Evangelio. Aleluya, aleluya a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han aprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se ha verificado entre nosotros, que siguiendo la tradición y la transmisión, por los que los primeros fueron testigos oculares, luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribirlo en orden para que conozcan la solidez de la enseñanza que han recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todos los alababan. Fue a Nazaret, donde había se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacerle la lectura. Les entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió a aquel que lo ayudaba en el sermón. Se sentó, y toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él, y él se puso a decirle: hoy se ha cumplido esa escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de escuchar en el Evangelio ese escrito del evangelista San Lucas, que dirige este Evangelio a Teófilo, un gran amigo, un gran conocedor de Jesús, pero conocedor de Jesús no porque lo vio, no porque estuvo con él, sino por aquel que escuchó la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que se hace viva y eficaz en la vida de aquel que dispone su corazón a escucharlo. Si vemos la primera lectura, cuando leían la palabra, todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley. Es decir, que la palabra es eficaz, la palabra de Dios es profunda, la palabra de Dios no es simplemente un cuento como uno puede leer un cuento en la casa, una novela, no. La palabra de Dios es eficaz, viva, no es una palabra muerta. Por eso lo que escuchamos en las lecturas es para nosotros una
un guía para nuestra vida. Es la manera como nosotros debemos alabar y glorificar a Dios escuchando la palabra. Y esa palabra se hace viva y eficaz, como dice la antífona del Salmo: tu palabra, Señor, es espíritu y vida. Es decir, que es una cosa viva. Es la palabra viva y eficaz en nosotros. Es espíritu y es vida. Por eso Jesús, vemos en el Evangelio, que entra en la sinagoga como era de costumbre. Muchos alababan a Jesús, otros lo criticaban, y empezó a leer la palabra. Desenrollando el papiro que le dieron a Jesús, empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, porque me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos la vista, dar la libertad a los oprimidos, anunciar el año de gracia del Señor. Es el año de gracia, es el año de nuestra liberación, la liberación de nuestros pecados, la liberación de nuestra opresión, de nuestra tristeza, de nuestras preocupaciones. Es estar en el Señor. Por eso Jesús dice: esto se ha cumplido hoy. Porque es Jesús que es el que fue enviado, es Jesús el que predica a los pobres, es Jesús que libera, es Jesús que anima al cautivo. Es Jesús, el propio Jesús, no es cualquiera, es la palabra hecha carne. Por eso nosotros tenemos que tener esa disponibilidad de saber escuchar la palabra, porque es espíritu y vida. No es un cuento, como dije, es la presencia de Dios. Por eso también la importancia de leer las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos de nosotros leemos las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos un momento en nuestra vida para leer un versículo, unos artículos de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos leer a Jesús? ¿Cuántos de nosotros leemos esa palabra? Porque esa palabra, como dije, es espíritu y vida. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no escuchamos la palabra aquí en la Santa Misa, si no la ponemos en práctica, somos personas muertas. Esa palabra no está siendo eficaz en nosotros. Así como Jesús leyó la palabra y dice: esto se está cumpliendo ahorita. Eso está sucediendo ahorita, en este momento, en mí. Y nosotros debemos leer la palabra y decir lo mismo: eso tiene que suceder en mí. Perdona al enemigo, ama al prójimo, sirve. Eso tiene que suceder en mí. No simplemente leer: ay, sí, qué bonito, y ya. No, hacer la parte de mi vida. Vamos a disponerle al Señor nuestro corazón, nuestra vida, para que Él nos ayude a comprender la palabra, a que esa palabra se haga viva y eficaz en nuestra vida, en nuestra profundidad, para que nosotros seamos personas en espíritu y en vida en Cristo Jesús, para anunciar a los cautivos, para anunciar la palabra a los pobres, para liberar a aquellos que están oprimidos, para que nosotros podamos trabajar en Cristo y por Cristo. Amén. Profesemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y el tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, la fe nos enseña que todo contribuye para el bien de aquellos a quienes Dios ama. Pidámosles y le entreguemos nuestras súplicas a Dios. Por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la redención, germen fecunda de unidad y de esperanza, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y les sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros reunidos en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones que cada uno haya recibido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y monásticas, santificación del clero y perseverancia de los seminaristas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación de Monseñor Salvador Montes de Oca, segundo obispo de Valencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre de bondad, acepta nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi brazo, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a ti, Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Esto que te doy es vida en el Señor. Eterno también es mi dolor. En la ilusión mi sueño, en mi gozo y mi llorar, en el peso y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlos con el poder del Espíritu, haz que se convierta para nosotros en dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrino en este mundo, no solo experimentamos la prueba cotidiana de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna,
porque tenemos la primicia del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. El honor y la gloria, santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Rinaldo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos un gesto de paz. La llave. Queridos hermanos, he aquí a Jesús, la palabra hecha carne. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor, renueva mi vida, Señor, Santo Espíritu, llena mi vida.
llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que mis hermanos vean mi quiero ser servido. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar. Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuanto hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este modo tan admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordar que están las inscripciones en Fundación Madre Carmen para aquellas familias extremadamente pobres, necesitadas, para que su niño tenga una comida al día. Entonces, inscribirse de 6 a 7 de la tarde durante toda esta semana. Mañana tenemos reunión de consejo pastoral para todos aquellos coordinadores de grupo y coordinador de sector. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y lo acompañe siempre. Pueden ir en paz. Ven con nosotros a caminar, Santa María.